Nos acompaña aquí en el estudio Gonzalo García, ex ministro precisamente del Tribunal Constitucional. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Bueno, el tema de las ISAPRES usted lo conoce muy bien porque integró el Tribunal Constitucional justo un año después que se dictara este fallo que declaraba inconstitucional esta tabla de factores. Por lo tanto, no es un tema ajeno, sino que lo conoce bien. Después vamos a hablar también cómo le tocó intervenir. Pero teniendo todos esos antecedentes, ¿cómo interpretó usted el fallo que se dio a conocer el año pasado por parte de la Corte Suprema? Bueno, nos encontramos frente a un caso en términos estrictos que tiene 15 años de historia, desde un pequeño requerimiento de inaplicabilidad, el rol 976 del 2008, el caso Silva Peña Wassaf, hasta ahora, hasta la sentencia del 30 de noviembre del año pasado. Y en 15 años se han acumulado bastantes dificultades interpretativas, no solo son las del último tiempo, pero ir inmediatamente a la respuesta. Yo creo que cuando toda la comunidad jurídica entiende una cosa sobre el fallo y trabaja sobre ese entendimiento común que era la naturaleza de un carácter de efectos generales sobre el fallo, donde se mandataba a la superintendencia a fiscalizar el cumplimiento del mismo dentro de 6 meses para verificar todos los contratos de salud, yo creo que había un entendimiento común de que los efectos de este fallo eran de naturaleza general y no solo se restringían a aquellos que habían simplemente requerido. Ese era el entendimiento sobre el cual la comunidad afectada por el fallo, el Congreso, la Presidencia de la República que tenía que mandar un proyecto, las aseguradoras trabajaban sobre esa idea y en términos estrictos el debate ahora es justamente no solo trabajar sobre esa idea, sino que por qué se produjo este vínculo con una sentencia que en términos estrictos nosotros los abogados decimos se produjo el deshacimiento, o sea, ya la sentencia solo es objeto de interpretación y quizás lo que va a pasar en esta semana, objeto de aclaración en algún punto. ¿Por qué no es lo suficientemente clara y específica una sentencia de estas características? ¿Por qué no es lo suficientemente claro? Esto tiene también explicaciones largas, pero lo central es que en realidad las sentencias son de efectos relativos. Entonces, por eso que la primera regla compleja de entendimiento es que cómo puede afectar a todo un conjunto de ciudadanos, sea que vayan o no a tribunales a litigar, cuando en términos estrictos, de acuerdo a la disposición tercera del Código Civil, los efectos son relativos a aquellas partes que concurren a ese fallo. Lo que pasa es que en el fondo, ¿por qué hay un dilema interpretativo mayor? Porque llevamos años y años de la máxima judicialización de casos sobre un mismo tópico. Claro, pero al tener estos efectos relativos sobre las personas que concurren, se estaría entonces solo pudiendo dictar fallos y con aplicación para las personas que concurren, que ese ha sido el argumento hasta ahora que han dado otros abogados. Bueno, es que las prácticas de la Corte Suprema en el último tiempo, particularmente en la tercera sala, ha tendido a explicar algo que es relativamente razonable. Casos relativamente iguales, con infracciones relativamente iguales, deberían tener resultados iguales. El punto es ese, que tiene una lógica impecable. El problema es a través de qué mecanismo yo formalizo esa lógica que permita estos efectos de naturaleza general. Y ahí, bueno, ahí se abren vías judiciales, vías legales y vías constitucionales para explicar estas alternativas. Ahora, ¿cómo leyó usted la entrevista de la ministra Vivanco este fin de semana? Yo no quisiera entrar en la dimensión personal. Sobre ella la conozco y le tengo estima a lo largo de una dilatada carrera. Y es evidente que lo que a nosotros nos corresponde es mirar solamente la secuencia sobre los fallos que se dictan y la manera en que esos se están refiriendo. Y sin lugar a duda que una de las cuestiones centrales en derecho es darle previsibilidad y certeza al derecho, y eso es una cuestión que creo que no resultó de esa entrevista, digamos. No va camino a generar mayor certeza. ¿Se daña la institucionalidad?
Las palabras sobre daño en la institucionalidad siempre tienen complejidades, pero en el fondo una de las cuestiones interesantes, creo, del fallo era que se había judicializado en extremo todas las dimensiones sobre ISAPRES y al final las costas judiciales las terminaban pagando todos aquellos que no iban a litigar a tribunales. Entonces, el fallo de noviembre lo que intenta también es poner algo importante de esto en el debate, que es como restringir la litigación temeraria, la litigación abusiva, por decirlo de una determinada manera. Sin embargo, yo creo que a partir de estas declaraciones, en términos estrictos, la única oportunidad que quedan para entender que hay efectos relativos de sentencia y que qué pasa con los demás, es volver al camino de la judicialización. Y eso es una señal donde, en definitiva, no hay mayor certeza y previsibilidad sobre lo que puede pasar para gente común y corriente. Y aquí estamos afectando a millones de personas, más de 3,5 millones de personas. Claro, pero eso daría un espacio de tiempo para que las ISAPRES pudieran hacer algo o para que la legislación finalmente resolviera de una determinada manera que les permitiera o no les permitiera seguir operando. Es que es el mismo espacio de tiempo que lleva esperando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, claro, del 6 de agosto, para decir cómo yo cumplo esa sentencia. Y en términos reales yo creo que la dimensión de litigación uno no puede simplemente reclamarlo a aquellos abogados que llevaron todos estos casos. Por supuesto que en primerísimo lugar era al legislador que debía sustituir esas normas, pero también a una actitud completamente pasiva de las ISAPRES en esta función. Ahora, abogado, la tercera sala se le ha pedido, y lo han pedido tanto el gobierno como las ISAPRES, aclaración. Se presentaron estos recursos de aclaración y se espera que durante la próxima semana, no debiera demorarse tanto, se entregue esta aclaración. Una aclaración podría llevar al camino de la restricción, digamos, a que este fallo efectivamente era solo para los intervinientes. Hay varias aclaraciones pedidas. Hay aclaraciones por parte de ISAPRES y hay aclaraciones por parte de la superintendencia, sí, y también por parte de abogados comunes y corrientes, sí, que vienen a pedir cosas tan sencillas como qué pasa con el caso de mi hijo de 2 años, comienza a operar desde ya, qué pasa con la situación de personas que no litigan. Ahí también hay solicitudes de aclaración. Los efectos sobre esta acumulación de solicitudes de aclaración pueden ser efectivamente un camino que restrinja aquello que era la opinión común hasta el domingo pasado, por decirlo de una manera, en el entendido de que esta iba a ser una sentencia de efectos de naturaleza general que generó expectativas, yo de eso tengo poca duda, que generó expectativas en los cotizantes respecto de los montos de devolución que en teoría les deberían haber correspondido. Entonces, la posibilidad, uno no puede aventurar ni especular sobre la decisión de la tercera sala, pero las aclaraciones también podrían significar una restricción. Ya, en ese caso también hay quienes plantean que si así fuera, se estaría en definitiva cambiando el fondo y se podría llevar esto al Tribunal Constitucional. ¿Es posible llevar a la Corte Suprema al Tribunal Constitucional? En la medida que hayan gestiones pendientes abiertas, es perfectamente posible llevar al Tribunal Constitucional un caso de esta naturaleza. En estos casos yo creo que aquellos que ya fueron fallados, en términos estrictos, están relativamente cerrados. No me parece que una acción de aclaración permita ir en estos casos al Tribunal Constitucional, pero hay tantísimos otros en los cuales se está debatiendo el mismo asunto de la misma manera. Entonces me da la impresión de que estas son cuestiones que pueden perfectamente acontecer. Ahora, el problema es el espíritu original de cumplimiento, por decirlo de una manera. ¿Cómo tenemos un sistema de salud no discriminatorio que establezca el sentido de seguridad social por el cual fueron configuradas las tablas de factores? Las tablas de factores en sí mismo es un instrumento, es un medio, es como el termómetro para identificar, mire, algo bastante obvio.
hay mayores costos en determinados rangos etarios, etcétera. Ya, yo hago esa tabla de factores, pero no la hago para efectos de imputar los costos exactamente en la misma proporción. Yo puedo hacer solidaridad para efecto de decir algo que es también muy obvio, que las personas tienen prevalencias mayores de enfermedades y de periodos de ausencia de enfermedad a lo largo de su vida. Es perfectamente compatible hacer una mirada larga de la perspectiva de salud y eso aplicarlo a planes de salud con costos relativamente proporcionales, justos, razonables de costo y no discriminatorios ni por sexo ni por edad. Claro, porque también está el tema de los menores de 2 años, que son cubiertos por GES. Exactamente, y esto es bien interesante porque en una sentencia 3227 del Tribunal Constitucional hace 7, 8 años atrás, justamente por vez primera se acogieron los casos de los menores de 2 años porque se les imputaban costos completamente sobreabundantes y en realidad estaban cubiertos por una cobertura amplia de GES. Y en ese momento el Tribunal Constitucional refirió, aunque sea en una sola sentencia, pero que después replicaron las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, que había un doble contabilidad del riesgo, en definitiva. Una sentencia que escribió usted. Sí. Por eso pero fue completamente aislada, porque después fue revertida al interior del Tribunal Constitucional, pero eso generó un efecto en la jurisprudencia y hasta el día de hoy fue definida al final como una sentencia que ha estado recogida detrás del fallo del 30 de noviembre. Ahora, abogado, usted, con la experiencia que tiene, ¿cree que la ministra Vivanco debiera inhabilitarse de la discusión de la aclaración? Yo creo que voy a los hechos y en las cuestiones cuando uno se pronuncia con anterioridad sobre todos los alcances de un efecto, parece necesario no solo parecer y ser imparcial, sino que también parecerlo. Y me da la impresión de que creo que su inhabilidad puede ser una vía razonable para que las definiciones no vuelvan a complejizar el escenario en el cual se encuentra esta definición judicial. El argumento es que ya es un caso fallado. Claro, pero está pendiente una aclaración y respecto de esa aclaración tiene efectivamente una determinación sobre la decisión. Empezaríamos a discriminar sobre cuál es el caso efectivamente fallado, volveríamos a ver si el efecto es particular o general, bueno, en fin. Pero yo creo que para los efectos no veo así complejidades formales para que ella no se inhabilite, pero me parece que desde el punto de vista de la manera en que se produjo las cuestiones, parece razonable que ella esté al margen de ese caso, sin perjuicio de que sus ideas queden ampliamente reflejadas en esa sala, porque eso sí que no puede pasar, digamos, que por efectos muy puntuales tengamos sorpresas, digamos. Abogado, finalmente, ¿qué pasa si la Corte dice, es tan claro el fallo que no necesita interpretación? ¿Puede ser? Puede ser, y esa es una de las vías que en términos estrictos estaba sugerida ya en algunos pronunciamientos anteriores de la Corte, porque, y aquí traigo a colación la tramitación de 2 proyectos de ley en paralelo. En el Congreso le solicitaron a la Corte Suprema opinión sobre eso. Y la Corte el 30 de mayo solo opinó sobre uno, que era el proyecto de ley enviado por el gobierno, porque afectaba el artículo 77 de la Constitución, porque afectaba la organización y atribuciones de los tribunales, la ley orgánica de esa naturaleza. Sobre el otro no se pronunció porque era una reforma constitucional y es bastante obvio que no pueda pronunciarse sobre reformas constitucionales. En el medio de esa discusión hubo una apreciación en términos de que, en términos estrictos, ya cumplieron los 6 meses desde el momento del 30 de noviembre y las personas que entienden que hay una infracción a sus derechos pueden hacerlos valer ante las mismas cortes de apelaciones. Es el factor del deshacimiento.
hacer valer, cumplir esas sentencias, ahora sí, ante las Cortes de Apelación. Que eso ya se podría hacer, pese a la petición de extensión de plazo que hizo la superintendencia. Pese, porque efectivamente de eso se trata el deshacimiento y el efecto relativo de la sentencia. Ahora, si esa sentencia no está siendo cumplida, una de las vías es justamente esa. Ahora, yo tengo la impresión de que en medio de una situación de salud compleja, de una crisis de tránsito hacia un cambio de modelo y donde hay además un cambio constitucional, la posibilidad de quiebra de la ISAPRES medio termina por confundir todo. Entonces, da la impresión de que en estas vías tiene que haber mucho diálogo fino, sintonía fina para cómo poder retomar una solución permanente que permita mejorar los planes de salud, financiamientos planos no discriminatorios, con un sustento a los prestadores institucionales y sin una perspectiva de quiebra de los sistemas de seguro. Yo creo que esa ecuación puede costar, pero incluso puede llegar hasta la solución constitucional que se está tramitando por parte de los el Consejo Constitucional, pero ya eso es harina de otro costal. Exactamente. Bueno, abogado Gonzalo García, ex integrante del Tribunal Constitucional y hoy académico de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias por acompañarnos y por ir desarmando esta madeja. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir durante la próxima semana. Esperemos que sea dentro de los primeros días o tal vez se decida incluso mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias.